20 de abril de 1993. La noticia recorrió México como una ola de tristeza colectiva. Mario Moreno, Cantinflas, el comediante más amado de la historia mexicana, había muerto a los 81 años en su casa de la Ciudad de México. Millones lloraron la pérdida del hombre que los había hecho reír durante más de 6 décadas, del pelado que con su pantalón caído y su verborrea ingeniosa había conquistado no solo México, sino el mundo entero. Pero mientras el país entero se vestía de luto, en las mansiones elegantes de Pedregal y Polanco, entre empleados domésticos y antiguos colaboradores, circulaban historias muy diferentes sobre quién había sido realmente el hombre detrás de la máscara cómica. Cómo vivía verdaderamente Cantinflas cuando las cámaras dejaban de rodar y el público se iba a casa. ¿Era el hombre generoso y bondadoso que su imagen pública proyectaba, o había otra realidad oculta detrás de esa sonrisa perpetua? En los años posteriores a su muerte, especialmente después de que las batallas legales sobre su herencia expusieran documentos privados y provocaran testimonios públicos de personas cercanas a él, comenzó a emerger un retrato mucho más complejo y perturbador del ídolo nacional. Un hombre de contradicciones profundas, de generosidad pública pero tacañería privada, de fama monumental pero soledad devastadora, de risas para el mundo pero lágrimas que pocos presenciaron. Los testimonios que finalmente salieron a la luz después de su muerte sorprendieron incluso a sus admiradores más devotos. Empleados que trabajaron en su casa durante décadas revelaron comportamientos que contradecían la imagen del hombre humilde y cercano al pueblo. Familiares que fueron excluidos de su vida compartieron historias de una frialdad que chocaba con su personaje público cálido. Colaboradores cinematográficos hablaron de un perfeccionismo obsesivo que rayaba en la crueldad. Mujeres que pasaron por su vida insinuaron secretos románticos que él guardó celosamente. Y en el centro de todo, una pregunta inquietante. ¿Fue Cantinflas prisionero de su propio personaje, un hombre que sacrificó su humanidad real en el altar de una imagen pública que eventualmente lo consumió completamente? Mario Fortino. Alfonso Moreno. Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en el barrio de Santa María la Redonda, en la Ciudad de México, en el seno de una familia numerosa y humilde. Era el sexto de 12 hijos de Pedro Moreno Esquivel, un cartero, y María de la Soledad Reyes Guízar. La pobreza de su infancia no fue el tipo romántico que a veces se retrata en biografías oficiales. Fue real, mordiente, el tipo de pobreza que deja marcas permanentes en la psique de un niño. Desde muy joven, Mario mostró talento para el entretenimiento. Hacía reír a sus hermanos con imitaciones y payasadas. Pero también desarrolló algo más, una obsesión por el dinero, o más precisamente, por la seguridad que el dinero representaba. Haber crecido sin nada, haber visto a sus padres luchar por alimentar a una familia grande, haber experimentado la humillación de la pobreza en una sociedad que despreciaba a los pobres, todo esto plantó en Mario una semilla que eventualmente crecería hasta convertirse en una característica definitoria de su personalidad adulta: avaricia disfrazada de prudencia financiera. Su entrada al mundo del espectáculo fue a través de las carpas, esos teatros improvisados donde actuaban cómicos, bailarines, magos y toda clase de artistas populares. Las carpas eran escuela dura, audiencias crueles que abucheaban sin piedad a quien no los entretenía. Fue allí, en ese ambiente despiadado, donde Mario desarrolló el personaje de Cantinflas, el pelado astuto que hablaba sin decir nada, que usaba palabras complicadas de manera absurda, que se burlaba de autoridades y situaciones con una ingenuidad aparente, que ocultaba inteligencia aguda. El personaje fue éxito inmediato. Las audiencias populares se veían reflejadas en Cantinflas, en su pobreza digna, en su capacidad de sobrevivir mediante astucia más que fuerza. Pero lo que muchos no captaron entonces era que Mario no estaba simplemente interpretando un personaje. Estaba canalizando algo profundo de su propia experiencia, de su resentimiento hacia la injusticia social, de su necesidad de burlarse del poder que lo había oprimido. Para mediados de los años 30, Cantinflas ya era conocido en los círculos de carpas. Pero el salto a la fama nacional llegó en 1938 con la película Águila o Sol, donde compartió créditos con Manuel Medel. Aunque no era la estrella principal, Cantinflas robó la película con su energía, su originalidad, su forma única de hablar que ya comenzaba a llamarse cantinflear. Hablar mucho sin decir nada concreto,
una forma de comunicación que era simultáneamente hilarante y profundamente subversiva. ¿Qué había en Cantinflas que conectaba tan poderosamente con las audiencias? Era más que simple comedia. Era una forma de resistencia cultural, una manera de que los oprimidos se rieran de sus opresores sin consecuencias directas. Cuando Cantinflas confundía a policías, jueces, políticos con su verborrea incomprensible, estaba haciendo algo políticamente significativo, demostrando que el lenguaje del poder podía ser subvertido, que la autoridad podía ser ridiculizada, que los de abajo tenían armas contra los de arriba. Pero Mario Moreno, el hombre detrás de Cantinflas, estaba desarrollando simultáneamente otra faceta de su personalidad. A medida que ganaba dinero, se volvía cada vez más cuidadoso, algunos dirían tacaño, con cada peso. Empleados de carpas recordaban que Mario negociaba ferozmente cada contrato, que nunca invitaba rondas de bebidas como hacían otros artistas, que guardaba su dinero con una intensidad que sorprendía a colegas acostumbrados a la generosidad informal del mundo del entretenimiento. En 1936, Mario se casó con Valentina Ivanova Zubarev, una bailarina de origen ruso que trabajaba en las carpas. El matrimonio fue, en muchos sentidos, el punto de inflexión en la vida de Mario. Valentina no era simplemente esposa, se convirtió en su manager, su consejera, su protectora. Fue ella quien vio el potencial comercial completo de Cantinflas y quien comenzó a estructurar la carrera de Mario de maneras que eventualmente lo convertirían en uno de los hombres más ricos de México. Pero el matrimonio también reveló aspectos oscuros de la personalidad de Mario. Empleados que trabajaron en su casa durante esos primeros años recordaban peleas frecuentes, gritos que se escuchaban desde habitaciones cerradas. Mario, que en público era todo sonrisas y amabilidad, en privado tenía un temperamento explosivo. Valentina, mujer fuerte por derecho propio, no se dejaba intimidar, lo que resultaba en confrontaciones épicas donde ambos decían cosas hirientes que luego les tomaría días o semanas perdonar. Un chofer que trabajó para ellos desde 1940 hasta 1955, entrevistado décadas después bajo condición de anonimato, reveló que Mario era dos personas completamente diferentes. En público, hacia los fans, era generoso con su tiempo, firmaba autógrafos pacientemente, posaba para fotografías, escuchaba historias de admiradores. Pero en casa, especialmente después de días largos de filmación, era malhumorado, exigente, a veces cruel con el personal doméstico. Le gritaba a las sirvientas por cosas insignificantes, recordaba el chofer. Un plato no colocado exactamente donde él quería, una camisa planchada con un mínimo pliegue, agua que no estaba a la temperatura exacta que prefería. Y luego, al día siguiente, actuaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera reducido a lágrimas a alguien la noche anterior. Valentina era la única que podía calmarlo, pero incluso ella a veces se hartaba y lo dejaba solo en su mal humor. La década de los 40 fue crucial para Cantinflas. Sus películas se convirtieron en fenómenos masivos. Ahí está el detalle. En 1940 fue un éxito monumental que solidificó su estatus como la estrella cómica más grande de México. La frase titular se volvió parte del vocabulario cotidiano mexicano. Cantinflas ya no era simplemente un comediante, era un fenómeno cultural, un símbolo nacional. Con el éxito llegó la riqueza, y con la riqueza, la transformación de Mario en un hombre completamente diferente al pelado que interpretaba en pantalla. Compró propiedades, invirtió en negocios, comenzó a acumular fortuna considerable. Pero aquí emergía una de sus contradicciones más notables. Mientras su personaje Cantinflas representaba al pobre noble, al trabajador digno, Mario Moreno se estaba convirtiendo rápidamente en un empresario capitalista, cuyas prácticas laborales eran a veces cuestionables. Productores que trabajaron con él durante los años 40 y 50 recordaban que Mario era notoriamente difícil en negociaciones financieras. Exigía porcentajes enormes de ganancias, tenía control creativo absoluto y, según algunos, no pagaba tan bien a su equipo técnico y actores secundarios como podría haberlo hecho dado el éxito masivo de sus películas. Había una ironía amarga en que el hombre que interpretaba al defensor del pueblo fuera tan agresivamente capitalista en sus propios negocios. Santiago Reachi, quien fue productor asociado en varias películas de Cantinflas, escribió en sus memorias no publicadas, que solo salieron a la luz después de su muerte en 2008, sobre la naturaleza complicada de Mario. Era un genio cómico, eso nadie puede negarlo.
pero también era un hombre obsesionado con el dinero hasta un grado que era casi patológico. Contaba cada peso, cuestionaba cada gasto, nunca confiaba en nadie con las finanzas. Y lo más triste era que esta obsesión provenía claramente de miedo profundo a volver a la pobreza de su infancia. Nunca superó ese miedo, sin importar cuántos millones acumulara. Durante los años 50, cuando Cantinflas estaba en su apogeo en México, tomó la decisión de intentar conquistar Hollywood. Su primera película estadounidense, La Vuelta al Mundo en 80 días, en 1956, fue un éxito masivo. Mario interpretó a Passepartout, el sirviente fiel del personaje principal interpretado por David Niven. Su actuación ganó elogios de críticos internacionales y le ganó un Globo de Oro. Pero la experiencia en Hollywood también fue reveladora sobre la psicología de Mario. Actores y técnicos que trabajaron con él en esa producción notaron su inseguridad profunda. Pese a su éxito en México, Mario sentía que tenía que probar su valía en Hollywood, que no sería verdaderamente reconocido hasta que los estadounidenses lo validaran. Esta necesidad de validación externa, de ser aceptado por aquellos que históricamente habían despreciado el cine latinoamericano, reveló una herida interna que nunca sanó completamente. David Niven, en su autobiografía, The Moon's a Balloon, dedicó algunas páginas a su tiempo trabajando con Cantinflas. Escribió con afecto sobre Mario, pero también notó su complejidad. Mario era brillante en pantalla, pero fuera de ella parecía llevar un peso invisible. Había momentos de alegría genuina, pero más frecuentemente una melancolía que contrastaba completamente con su personaje público. Hablamos algunas veces sobre esto, y él admitió que ser Cantinflas era tanto bendición como maldición. El público lo amaba pero no lo conocía realmente, y él sentía que no podía mostrarse completamente sin destruir la ilusión que había creado. Estas palabras de Niven, escritas con la perspectiva de alguien que entendía las complejidades de la fama, capturaban algo fundamental sobre la experiencia de Mario. Estaba atrapado en una jaula que él mismo había construido, una jaula hecha de expectativas públicas, de una imagen que tenía que mantener, de un personaje que eventualmente comenzó a consumir al hombre real detrás de él. Después del éxito de La Vuelta al Mundo en 80 días, Mario intentó continuar su carrera en Hollywood, pero las películas siguientes no fueron tan exitosas. Pepe, en 1960, fue un fracaso comercial y crítico. Mario regresó a México no completamente derrotado, pero sí con la comprensión de que su verdadero reino era su país natal, que Hollywood nunca lo aceptaría completamente en sus propios términos. Este rechazo, o al menos esta aceptación limitada, profundizó su ambivalencia hacia su propia identidad. Era el rey indiscutido de la comedia mexicana, pero anhelaba reconocimiento internacional, que nunca llegó en la medida que esperaba. Esta tensión entre lo que era y lo que quería ser se convirtió en otra fuente de la complejidad psicológica que lo atormentaba. Los años 60 marcaron un periodo de cambios significativos en la vida de Mario. Su relación con Valentina, que siempre había sido tempestuosa pero apasionada, comenzó a mostrar señales de desgaste más profundo. No podían tener hijos, una realidad que pesaba especialmente sobre Mario, quien venía de una familia numerosa y que siempre había asumido que tendría descendencia propia. Esta incapacidad de procrear creó una distancia emocional entre ellos que ninguno sabía cómo superar. En 1966, adoptaron a un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova. La adopción fue mantenida relativamente privada, aunque eventualmente se hizo pública. Lo que no se hizo público entonces fueron las circunstancias complejas de esa adopción, detalles que solo emergieron décadas después durante batallas legales sobre la herencia de Mario. Testimonios de trabajadores sociales involucrados en la adopción, revelados años después, sugerían que Mario había usado su fama e influencia para acelerar procesos que normalmente tomaban mucho más tiempo. Había también insinuaciones, nunca completamente probadas, de que Mario podría haber tenido alguna conexión biológica con el niño, aunque esto fue negado oficialmente por todos los involucrados. Independientemente de la verdad biológica, la adopción trajo alegría pero también nuevas tensiones al hogar de los Moreno. Mario padre era, según múltiples testimonios, una figura contradictoria para su hijo adoptivo. Por un lado, le proporcionaba todo materialmente, la mejor educación, viajes internacionales, exposición a experiencias que muy pocos niños mexicanos podían imaginar. Por otro lado, era emocionalmente distante, exigente de maneras que un niño no podía satisfacer.
frecuentemente ausente debido a sus compromisos profesionales. Una niñera que trabajó en la casa de los Moreno durante los años 70, entrevistada para un documental no autorizado producido en 2010, recordaba escenas desgarradoras. El niño esperaba a su padre durante horas, vestido con su mejor ropa, emocionado porque Mario había prometido llevarlo al parque o al cine. Pero luego llegaba una llamada, un compromiso de último minuto, y Mario se iba dejando al niño llorando. Valentina trataba de consolar al muchacho, pero ella misma estaba resentida por estas desapariciones constantes. Durante estos años, circulaban también rumores persistentes sobre infidelidades de Mario. En un México donde la cultura machista toleraba e incluso esperaba que hombres exitosos tuvieran amantes, estos rumores no eran particularmente escandalosos. Pero lo que era notable era el extremo secreto con el que Mario manejaba estos asuntos, si es que existieron. A diferencia de otros actores de su generación que tenían romances públicos o semipúblicos, Mario no fue nunca fotografiado ni vinculado convincentemente con ninguna mujer específica fuera de su matrimonio. ¿Era esto porque era extraordinariamente discreto, o porque los rumores eran simplemente eso, rumores sin fundamento? Una actriz ya fallecida, que trabajó con Mario en varias películas durante los años 60, dejó diarios que fueron publicados póstumamente por su familia en 2015. En esos diarios, insinuaba que Mario había hecho avances románticos hacia ella, pero de manera tan tímida y torpe, que era casi patético. Según su relato, Mario era un hombre que anhelaba conexión romántica, pero que no sabía cómo buscarla, atrapado entre el machismo esperado de su generación y una inseguridad personal profunda sobre su atractivo fuera de su personaje de Cantinflas. Me di cuenta, escribió la actriz en su diario, de que Mario estaba fundamentalmente solo. Tenía fama, dinero, admiración de millones, pero no tenía intimidad real con nadie, ni siquiera con Valentina, a quien claramente amaba pero con quien no sabía cómo comunicarse emocionalmente. Me ofreció regalos caros, me escribió cartas que eran mezcla desconcertante de poesía torpe y confesiones de soledad, pero cuando intenté responder con honestidad emocional, se asustó y se retiró. Era como un niño jugando a ser adulto en relaciones, sin saber realmente las reglas. Esta imagen de Mario como hombre emocionalmente inmaduro contrasta fuertemente con su personaje público de sabio astuto del pueblo. Pero para quienes lo conocían íntimamente, esta inmadurez emocional explicaba muchas de sus contradicciones. Nunca había desarrollado completamente las herramientas emocionales necesarias para relaciones adultas auténticas. Su infancia pobre había sido sobre supervivencia, no sobre desarrollo emocional. Su ascenso meteórico a la fama había ocurrido cuando aún era joven, antes de que tuviera oportunidad de madurar emocionalmente. Y luego, una vez famoso, estaba atrapado en el personaje de Cantinflas, que no permitía vulnerabilidad genuina. Los años 70 trajeron otro cambio significativo. Mario comenzó a involucrarse más activamente en filantropía y política. Fundó organizaciones benéficas, especialmente enfocadas en ayudar a niños pobres. Construyó escuelas, financió programas de alimentación, apareció en eventos de caridad. Esta generosidad pública era real y ayudó a miles de personas, pero empleados de sus organizaciones benéficas recordaban que incluso en estos esfuerzos caritativos, Mario era controlador obsesivo, cuestionando cada gasto, exigiendo reportes detallados de cómo se usaba cada centavo. Un director de una de las fundaciones de Mario, quien trabajó con él desde 1975 hasta 1982, compartió en una entrevista realizada en 2018 sus observaciones. Don Mario era generoso, sí, pero su generosidad estaba siempre acompañada de control total. Quería saber exactamente qué se hacía con su dinero, cómo cada niño que ayudábamos estaba progresando, qué agradecimientos estaba recibiendo. No podía simplemente dar y soltar. Necesitaba mantener control, necesitaba ser reconocido, necesitaba evidencia constante de que su generosidad estaba haciendo diferencia. Era como si no pudiera confiar en que hacer el bien era suficiente. Necesitaba prueba constante, validación perpetua. Esta necesidad de validación se extendía también a su trabajo político informal. Mario nunca ocupó cargo político formal, pero era consultor informal de varios presidentes mexicanos. Desde Adolfo López Mateos hasta José López Portillo, los presidentes buscaban su opinión, utilizaban su popularidad para legitimizar políticas, lo incluían en ceremonias oficiales.
Mario disfrutaba este acceso al poder, esta sensación de ser importante, no solo como comediante, sino como figura política. Pero su relación con el poder también era complicada. Por un lado, disfrutaba la proximidad a presidentes y ministros. Por otro, era consciente de que era usado, de que su valor para ellos era principalmente su capacidad de movilizar apoyo popular, no sus ideas políticas reales. Esta instrumentalización lo molestaba, pero no lo suficiente como para rechazar las invitaciones, para distanciarse del poder. Prefería ser usado y estar cerca del poder que ser ignorado y estar lejos de él. A finales de los años 70, la salud de Valentina comenzó a deteriorarse. Había fumado toda su vida, un hábito que finalmente cobró su precio en forma de enfisema crónico que progresivamente le dificultaba respirar. Mario, enfrentando la posibilidad de perder a la única persona que realmente lo conocía completamente, reaccionó de maneras que revelaban la profundidad de su dependencia emocional hacia ella. Se volvió obsesivo sobre su cuidado, contratando los mejores médicos, llevándola a tratamientos experimentales en Estados Unidos y Europa, gastando sumas extraordinarias en esfuerzos por preservar su salud. La ironía no se le escapaba a nadie. El hombre que contaba cada peso en otras áreas de su vida, gastaba sin límite cuando se trataba de Valentina. Era como si finalmente, enfrentando la posibilidad de su pérdida, reconociera cuánto la necesitaba, cuánto había dependido de ella no solo como manager, sino como ancla emocional. Pero incluso en esta crisis, Mario mostraba sus características menos admirables. Empleados del hogar recordaban que culpaba a Valentina por su enfermedad, le gritaba por haber fumado, por no haber cuidado mejor su salud, como si su deterioro fuera una traición personal hacia él. Valentina, debilitada pero todavía con su espíritu fuerte, le respondía que si él hubiera sido mejor esposo, quizás ella no hubiera necesitado el cigarrillo como escape de la tensión constante de vivir con él. Valentina Ivanova murió el 19 de enero de 1966. Su muerte devastó a Mario de maneras que ni siquiera él había anticipado. Perdió no solo a su esposa, sino a su manager, su confidente, la única persona que podía controlarlo cuando su temperamento explotaba, la única que conocía todos sus secretos y lo aceptaba de todas formas. Sin ella, Mario estaba fundamentalmente perdido. Los meses siguientes a la muerte de Valentina fueron los más oscuros en la vida de Mario. Dejó de trabajar casi completamente, rechazando proyectos cinematográficos, cancelando apariciones públicas. Se recluyó en su casa, hundiéndose en una depresión que preocupaba profundamente a quienes lo conocían. Su hijo adoptivo, Mario Arturo, entonces de 16 años, intentaba llegar a su padre pero encontraba un muro impenetrable de dolor y amargura. Un médico que atendió a Mario durante ese periodo, el doctor Ernesto Villaseñor, compartió décadas después en una entrevista para un programa de televisión sus observaciones. Don Mario estaba clínicamente deprimido. Le receté medicamentos, le sugerí terapia, le rogué que buscara ayuda profesional, pero él se resistía, diciendo que los hombres de su generación no iban a psiquiatras, que podía manejar su dolor solo. Le advertí que estaba en camino hacia autodestrucción, pero él no escuchaba. Fue su hijo, finalmente, quien lo sacó de ese abismo, no por amor mutuo que era complicado, sino porque Mario se dio cuenta de que tenía responsabilidad de permanecer vivo y funcional por el muchacho. El regreso de Mario al trabajo fue gradual. Hizo algunas películas en los años 80, pero ya no eran los éxitos masivos de décadas anteriores. El mundo había cambiado. El tipo de comedia que Cantinflas representaba ya no resonaba tan poderosamente con audiencias más jóvenes que preferían humor más moderno, más cínico. Mario sentía que estaba siendo dejado atrás, que su relevancia estaba disminuyendo, y esto alimentaba su depresión persistente. Pero había otro problema. Sin Valentina manejando sus finanzas y su carrera, Mario tomó decisiones cuestionables, invirtió en proyectos que fracasaron, confió en asesores que lo aprovecharon, gastó en esfuerzos por mantener relevancia que no produjeron resultados. Por primera vez en décadas, sus finanzas no eran tan sólidas como habían sido. No estaba en riesgo de pobreza, tenía demasiados activos acumulados para eso, pero la dirección era preocupante. Su relación con su hijo también se complicaba cada vez más. Mario Arturo, ahora un adulto joven, intentaba encontrar su propio camino en la vida, pero todo lo que hacía era comparado con su padre legendario. La sombra de Cantinflas era tan grande que oscurecía cualquier intento de Mario Arturo de desarrollar identidad propia.
Esto creaba resentimiento, tensión constante entre padre e hijo que nunca se resolvió satisfactoriamente. En 1988, Mario Arturo se casó. La boda fue evento grande, con asistencia de figuras prominentes de la política y el entretenimiento mexicano. Pero testimonios de asistentes recordaban una atmósfera extraña, una tensión entre padre e hijo que era palpable. Durante el discurso tradicional del padre del novio, Mario habló mayormente sobre sí mismo, sobre Cantinflas, apenas mencionando a su hijo. Fue un momento revelador de su narcisismo, de su incapacidad de salir del centro de atención incluso en el día de boda de su hijo. Las tensiones explotaron públicamente cuando Mario Arturo tuvo un hijo en 1992. El nieto debería haber sido fuente de alegría para Mario, oportunidad de redimirse como abuelo de las fallas que había tenido como padre. Pero en cambio, se desarrolló una batalla por el nombre del bebé. Mario Arturo quería nombrarlo algo diferente, establecer identidad separada de la dinastía Moreno. Mario padre insistía en que el niño debía llevar el nombre familiar, continuar el legado. La pelea se volvió tan intensa que Mario padre amenazó con desheredar a su hijo si no nombraba al bebé según sus deseos. Esta amenaza, hecha a un hijo que ya resentía la relación complicada con su padre, causó una ruptura que nunca sanaría completamente. Mario Arturo eventualmente cedió en el nombre, pero el costo emocional de esa batalla dejó cicatrices permanentes en la relación familiar. Empleados de la casa de Mario durante sus últimos años pintaban un cuadro triste de un hombre viviendo en una mansión enorme, rodeado de memorabilia de su carrera gloriosa, pero fundamentalmente solo. Comía sus comidas solo, miraba televisión solo, pasaba horas revisando fotografías viejas y recortes de periódicos sobre Cantinflas. Era como si estuviera viviendo en un museo dedicado a sí mismo, un guardián envejecido de una gloria que ya había pasado. Lo más triste, recordaba a una sirvienta que trabajó para él desde 1985 hasta su muerte. Era cuando lo escuchaba hablando solo. No estaba senil ni confundido. Simplemente estaba teniendo conversaciones con personas que ya no estaban. Con Valentina principalmente, pero también con sus padres fallecidos, con hermanos que había perdido, incluso con personajes de sus películas. Era como si su vida real hubiera sido menos significativa para él que las vidas que había vivido en pantalla. Esta confusión entre realidad y ficción, entre Mario Moreno y Cantinflas, se profundizó en sus últimos años. A veces hablaba de sí mismo en tercera persona, refiriéndose a Cantinflas como si fuera otra persona. Otras veces parecía olvidar completamente que era Mario Moreno, que Cantinflas era solo un personaje que interpretaba. La línea entre quién era y quién pretendía ser se había borrado tanto que ya no existía distinción clara. Durante los últimos años de su vida, Mario se volvió cada vez más obsesionado con su legado y con cómo sería recordado después de su muerte. Pasaba horas con abogados, reestructurando su testamento, cambiándolo constantemente según sus estados de ánimo y sus relaciones fluctuantes con su hijo. Esta obsesión con el control post-mortem era característica de un hombre que había pasado toda su vida tratando de controlar cada aspecto de su existencia, y que no podía aceptar que la muerte finalmente le quitaría ese control. Los testamentos que dejó, múltiples versiones contradictorias, eventualmente causarían batallas legales que durarían años después de su muerte. Pero más revelador que las disputas financieras era lo que estos documentos decían sobre su psicología. En algunos testamentos dejaba todo a su hijo, en otros lo desheredaba casi completamente, dejando la mayoría de su fortuna a fundaciones benéficas que llevarían su nombre. En uno particularmente extraño, establecía que parte de su fortuna debía usarse para mantener el personaje de Cantinflas vivo, a través de actores que lo interpretarían en perpetuidad. Esta última instrucción revelaba su mayor miedo, que Cantinflas, su creación, su identidad verdadera según él la había llegado a entender, muriera con él. Quería inmortalidad no como Mario Moreno, sino como Cantinflas, y estaba dispuesto a gastar millones intentando lograr esa inmortalidad imposible. Un abogado que trabajó en los testamentos de Mario, el licenciado Arturo Sánchez, compartió en una entrevista de 2005 sus reflexiones sobre esas sesiones. Don Mario era claramente un hombre atormentado. Cambiaba de opinión constantemente sobre qué hacer con su dinero. Un día estaba furioso con su hijo y quería castigarlo económicamente. Al día siguiente se sentía culpable y quería dejárselo todo. La única constante era su obsesión con controlar cómo sería recordado.
Más que el dinero en sí, lo que le importaba era su imagen póstuma, su legado cultural. Era vanidad, sí, pero también era algo más profundo, miedo a la irrelevancia, miedo a ser olvidado. En 1990, Mario fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Nunca había sido fumador pesado como Valentina, pero había fumado suficiente a lo largo de su vida, y ahora el costo llegaba. Los médicos le dieron tratamiento, quimioterapia que lo dejó debilitado pero que inicialmente pareció efectivo. El cáncer entró en remisión, dándole algunos años más de vida. Durante ese periodo de remisión, Mario hizo algo inusual. Comenzó a reconciliarse con personas que había alejado durante su vida. Contactó a hermanos con quienes había perdido contacto. Visitó a antiguos colaboradores cinematográficos que había tratado mal. Incluso intentó reparar su relación con su hijo, aunque con éxito limitado. Era como si enfrentar su mortalidad lo hubiera hecho consciente finalmente de las relaciones que había sacrificado en su obsesión con Cantinflas. Uno de sus hermanos, José Moreno, quien lo visitó durante ese periodo después de años de distanciamiento, recordaba en una entrevista de 2002: Mario lloró cuando me vio. Me pidió perdón por habernos abandonado después de hacerse famoso, por haber olvidado sus raíces, por haber actuado como si ser Cantinflas lo hiciera mejor que nosotros. Era la primera vez que lo escuchaba admitir estas cosas. Quise creerle, quise pensar que finalmente había encontrado humildad. Pero también era difícil olvidar décadas de ser ignorado, de que nuestro hermano se avergonzara de su familia pobre. Esta reconciliación parcial con su familia de origen revelaba otra contradicción fundamental en Mario. Había construido su carrera interpretando al pobre digno, al trabajador noble, al hombre del pueblo, pero en su vida real había huido de la pobreza con una intensidad que rayaba en el disgusto. Se había avergonzado de sus orígenes humildes, había mantenido distancia de sus hermanos menos exitosos, había construido muros entre él y el mundo del que venía. Cantinflas amaba a los pobres, pero Mario Moreno los temía, los resentía, veía en ellos un reflejo de lo que él mismo podría haber sido sin su talento y su suerte. Esta disonancia cognitiva nunca fue resuelta. Incluso en sus últimos años, cuando intentaba reconciliarse con su familia, había una condescendencia en su generosidad, una sensación de que estaba haciendo caridad a sus propios hermanos, en lugar de simplemente amándolos como familia. En 1992, el cáncer regresó con venganza. Esta vez era más agresivo, había hecho metástasis a otros órganos, y los médicos dejaron claro que no había cura posible, solo manejo de síntomas y cuidados paliativos. Mario tenía 81 años y había vivido una vida larga según cualquier medida, pero enfrentó su muerte inminente con una mezcla de resignación y rabia que era característicamente suya. Se negó a morir en hospital. Quería estar en su casa, rodeado de sus memorias, de fotografías de Cantinflas en su gloria. Contrató enfermeras privadas, estableció un cuarto como mini hospital en su mansión y comenzó el proceso de morir de la manera más controlada posible. Incluso en esto, quería control, quería dictar términos, quería que hasta su muerte siguiera su guión. Los últimos meses fueron difíciles. El dolor era intenso. La morfina necesaria para controlarlo lo dejaba confundido y delirante. En esos estados alterados, Mario decía cosas que revelaban sus pensamientos más profundos, sus remordimientos, sus miedos. Hablaba de haber desperdiciado su vida persiguiendo fama en lugar de cultivar relaciones reales. Se lamentaba de no haber sido mejor padre, mejor esposo, mejor hermano. Una enfermera que lo atendió durante esos últimos meses, Guadalupe Ramírez, compartió en una entrevista de 2010 algunos de esos momentos finales. En sus momentos de lucidez, don Mario era sorprendentemente honesto sobre su vida. Me dijo una vez: Guadalupe, fui un tonto. Sacrifiqué todo lo que importaba por un personaje, por una máscara. Y ahora que me estoy muriendo, descubro que la máscara no puede morir conmigo, pero todo lo que sacrifiqué por ella está perdido para siempre. Fue uno de los momentos más tristes que he presenciado, ver a un hombre tan exitoso reconocer al final que había elegido mal sus prioridades. Su hijo Mario Arturo lo visitaba, aunque las visitas eran tensas, cargadas con décadas de resentimiento no resuelto. Hubo intentos de reconciliación final. Conversaciones donde ambos trataban de decir las cosas que necesitaban decirse antes de que fuera demasiado tarde. Pero incluso entonces, había barreras que ninguno podía cruzar completamente. Demasiadas heridas, demasiados años de frialdad,
demasiados errores que no podían deshacerse. El 19 de abril de 1993, Mario Moreno supo que el final estaba cerca. Llamó a su hijo, a algunos amigos cercanos, a su abogado. Quería hacer arreglos finales, asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero más que eso, parecía buscar algún tipo de absolución, alguna confirmación de que su vida había tenido significado más allá de las risas que había provocado en audiencias anónimas. Su hijo llegó y pasó varias horas con él. Lo que se dijeron en esas horas finales nunca fue compartido públicamente por Mario Arturo, quien mantuvo esas conversaciones privadas como algo sagrado entre padre e hijo. Pero amigos cercanos a Mario Arturo dijeron años después que él había emergido de esa reunión final con expresión de paz, mezclada con tristeza, como si finalmente hubiera encontrado algún tipo de cierre con su padre complicado. La madrugada del 20 de abril, Mario Moreno murió en su cama, rodeado de fotografías de Cantinflas, de premios y reconocimientos acumulados durante más de 6 décadas de carrera. Sus últimas palabras, según la enfermera que estaba presente, fueron: «Al fin voy a descansar». No dijo nada sobre Cantinflas, nada sobre su legado, nada dramático o digno de ser citado. Solo expresó un cansancio profundo, un alivio de que finalmente la lucha constante de vivir estaba terminando. La noticia de su muerte se extendió rápidamente. México entero entró en duelo. Las estaciones de televisión cancelaron programación regular para transmitir maratones de sus películas. Las estaciones de radio tocaron canciones que había interpretado en sus películas. Los periódicos dedicaron ediciones especiales a su vida y legado. El presidente Carlos Salinas de Gortari declaró 3 días de luto nacional. Cantinflas, el símbolo, el ícono, había muerto, y México lloraba como solo puede llorar cuando pierde algo fundamental de su identidad cultural. Pero incluso en la muerte, las contradicciones continuaban. El funeral fue masivo. Cientos de miles de personas inundaron las calles para despedirse de Cantinflas. Pero muchos de los que lloraban su pérdida nunca habían conocido a Mario Moreno, el hombre. Lloraban un personaje, una idea, un símbolo. El hombre real, con todas sus complejidades y contradicciones, sus mezquindades y generosidades, sus fortalezas y debilidades. Ese hombre seguía siendo desconocido para la mayoría. El velorio en el Palacio de Bellas Artes fue evento de Estado. Figuras políticas, artistas, empresarios, todos vinieron a rendir homenaje. Pero empleados domésticos que habían trabajado para Mario notaban la ironía. Muchos de los que lloraban públicamente su muerte eran personas con quienes Mario había tenido relaciones difíciles o incluso hostiles. Estaban allí por obligación social, por apariencias, no por amor genuino hacia el hombre que había muerto. Solo un grupo pequeño de personas lloraba genuinamente a Mario Moreno como persona. Su hijo, algunos amigos verdaderos que lo habían conocido más allá de la fama, empleados de largo plazo que habían visto tanto sus peores momentos como sus ocasionales destellos de bondad genuina. Para el resto, era Cantinflas quien había muerto, no Mario, y esa distinción era todo. Después del funeral, comenzó el proceso de ejecutar su testamento. Y fue entonces cuando las verdaderas sorpresas comenzaron a emerger. Mario había dejado múltiples versiones de su testamento, algunas contradictorias entre sí. La batalla legal que siguió fue prolongada, amarga, y expuso aspectos de su vida privada que él probablemente hubiera preferido mantener ocultos. Su hijo, Mario Arturo, descubrió que había sido parcialmente desheredado en favor de fundaciones benéficas que su padre había establecido. Aunque no quedaba sin recursos, la mayor parte de la fortuna masiva de Mario, estimada en cientos de millones de pesos, estaba destinada a estas organizaciones. Mario Arturo sintió esto como insulto final, como confirmación de que incluso en muerte, su padre priorizaba su legado público sobre su familia. La batalla legal duró años. Mario Arturo argumentaba que las versiones más recientes del testamento habían sido hechas cuando su padre estaba bajo influencia de medicamentos fuertes, que no reflejaban sus verdaderas intenciones. Los administradores de las fundaciones argumentaban que Mario había sido claro sobre sus deseos de que su fortuna fuera usada para perpetuar el legado de Cantinflas y ayudar a los pobres que el personaje había representado. Durante estos procedimientos legales, emergieron documentos y testimonios que revelaban aspectos desconocidos de la vida de Mario. Registros financieros mostraban que había gastado sumas enormes en intentos fallidos de mantener relevancia durante sus últimos años. Había financiado películas que nunca se produjeron,
proyectos de entretenimiento que fracasaron antes de lanzarse, esfuerzos desesperados por demostrar que Cantinflas aún tenía lugar en el México moderno. También emergieron testimonios de antiguos empleados sobre el ambiente en la casa de Mario. Pintaban un cuadro de un hombre difícil, exigente, a veces cruel en su trato hacia quienes trabajaban para él. Una cocinera que había trabajado en su casa durante 15 años, testificó que Mario le gritaba regularmente, que le pagaba menos de lo que prometía, que amenazaba con despedirla por infracciones menores. Cuando esta cocinera finalmente renunció y pidió liquidación adecuada, Mario se negó, forzándola a emprender acción legal que eventualmente ganó, pero solo después de años de lucha. Estas revelaciones chocaron a muchos admiradores de Cantinflas. El hombre que en pantalla siempre defendía a los trabajadores, que se burlaba de patrones abusivos, que representaba dignidad del pobre, en su vida real trataba a su propio personal doméstico de maneras que contradecían completamente esos valores. Era una hipocresía profunda que no podía ser fácilmente reconciliada con la imagen que había cultivado durante décadas. Defensores de Mario argumentaban que estos testimonios venían de empleados descontentos, buscando dinero después de su muerte, que exageraban o inventaban maltrato. Pero había demasiados testimonios similares, de demasiadas fuentes independientes, para descartarlos todos como fabricaciones. Parecía claro que había al menos algo de verdad en estas acusaciones, que Mario Moreno no había sido el patrón benevolente que el personaje de Cantinflas sugería. Las batallas legales también revelaron la extensión de su riqueza, que era mucho mayor de lo que el público había imaginado. Mario había sido extraordinariamente exitoso, no solo como actor, sino como empresario. Había invertido inteligentemente, había adquirido propiedades valiosas, había construido un imperio financiero que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de México. Pero esta riqueza contrastaba dramáticamente con el personaje del pelado pobre que interpretaba, creando otra capa de ironía en su historia. En 1998, 5 años después de la muerte de Mario, un periodista investigativo llamado Roberto Blanco Moeno publicó un libro titulado El verdadero Cantinflas, la máscara y el hombre. El libro, basado en entrevistas extensivas con personas que habían conocido a Mario íntimamente, causó controversia masiva. Blanco Moeno no se guardó nada, documentando sistemáticamente las contradicciones entre la imagen pública de Cantinflas y la realidad privada de Mario Moreno. El libro revelaba, por ejemplo, que Mario había sido extremadamente tacaño con su familia extendida. Mientras que en público se presentaba como benefactor generoso, en privado rechazaba regularmente peticiones de ayuda de hermanos, sobrinos y otros familiares que enfrentaban dificultades económicas. Cuando ayudaba, lo hacía de maneras que maximizaban su control y minimizaban el costo, prestando dinero con intereses en lugar de simplemente regalarlo, o proporcionando ayuda con condiciones humillantes adjuntas. Un sobrino, entrevistado por Blanco Moeno, recordaba haber acudido a Mario cuando su hija necesitaba cirugía costosa. Mario aceptó pagar, pero solo después de hacer que el sobrino firmara documentos legales tratando el dinero como préstamo que debía ser repagado con intereses. Me hizo sentir como mendigo, dijo el sobrino. No como familia, como si mi desgracia fuera oportunidad de negocio para él. Y luego, cuando finalmente pagué el último centavo, nunca volvió a hablarme. Era como si mi único valor para él hubiera sido la deuda que me debía. El libro también exploraba la relación complicada de Mario con la religión. Públicamente, se presentaba como católico devoto, asistía a misas importantes, se fotografiaba con líderes religiosos, pero empleados domésticos revelaban que en privado era profundamente cínico sobre la religión, que se burlaba de creencias religiosas, que veía la Iglesia principalmente como institución política útil para mantener orden social. Una empleada doméstica, citada anónimamente en el libro, recordaba haberlo escuchado decir: «La religión es el mejor negocio que existe. Vendes esperanza a gente desesperada y nunca tienes que demostrar que tu producto funciona. Es perfecto». Estas palabras, viniendo de alguien que públicamente se presentaba como creyente, revelaban un cinismo profundo que contrastaba con la bondad aparente de Cantinflas. Blanco Moeno también investigaba las relaciones románticas de Mario más allá de su matrimonio con Valentina. A través de entrevistas cuidadosas y análisis de documentos financieros, identificaba al menos 3 mujeres con quienes Mario había mantenido relaciones prolongadas durante su matrimonio. Ninguna de estas relaciones había sido pública,
Mario había sido extraordinariamente cuidadoso en mantenerlas secretas, pero habían existido. Lo más revelador no era la existencia de estas relaciones, lo cual en el contexto del machismo mexicano no era particularmente escandaloso, sino cómo Mario las había manejado. Según testimonios de las mujeres involucradas o de personas cercanas a ellas, Mario trataba estas relaciones como transacciones. Proporcionaba apoyo financiero, compraba regalos caros, pagaba apartamentos, pero demandaba absoluta discreción y control total sobre los términos de la relación. No había espacio para demandas emocionales genuinas, para expectativas de compromiso real. Eran arreglos que satisfacían necesidades físicas, pero que carecían de intimidad emocional verdadera. Una de estas mujeres, identificada solo como Lourdes en el libro, compartía a través de un intermediario. Mario era generoso con dinero, pero miserable con su corazón. Nunca lo conocí realmente. Nunca me dejó entrar. Era como estar con fantasma que ocasionalmente se materializaba para encuentros físicos, pero que nunca se volvía completamente humano. Al principio pensé que era porque era hombre casado, que su distancia era por culpa, pero eventualmente me di cuenta de que así era con todos. No sabía cómo ser realmente íntimo con nadie. Valentina probablemente fue la única que llegó cerca, y aún ella me dijo una vez, durante encuentro breve que tuvimos años después, que nunca lo había conocido completamente. El libro de Blanco Moeno generó reacciones intensas y polarizadas. Admiradores de Cantinflas lo denunciaron como calumnia, como intento de destruir el legado de un ícono nacional. Argumentaban que incluso si algunos detalles eran verdaderos, publicarlos era innecesario y cruel, que manchaba la memoria de alguien que había traído alegría a millones. Pero otros, especialmente críticos culturales y académicos, argumentaban que el libro era importante precisamente porque revelaba las contradicciones que definían no solo a Mario Moreno, sino a México mismo. La nación había construido su identidad parcialmente alrededor de figuras como Cantinflas, celebrando valores de humildad, solidaridad, defensa del pobre. Pero la realidad era más complicada, más hipócrita. Mario Moreno, como empresario capitalista despiadado mientras interpretaba al pobre noble, era metáfora perfecta para un país que hablaba de justicia social mientras mantenía desigualdades masivas. Mario Arturo, el hijo de Mario, respondió al libro con declaración pública, donde admitía que su padre había sido hombre complicado con fallas significativas, pero argumentaba que reducirlo solo a sus aspectos negativos era injusto. Mi padre fue muchas cosas, escribió Mario Arturo. Algunas admirables, otras no tanto, pero también hizo bien real en el mundo. Sus fundaciones ayudaron a miles de niños. Su arte trajo alegría a millones. Sí, fue difícil como padre, y aparentemente como patrón y familiar. Pero la historia completa es más matizada que simplemente pintarlo como villano. Esta defensa equilibrada de Mario Arturo ganó respeto incluso de críticos. Reconocía las fallas de su padre sin excusarlas, pero también sin negar sus contribuciones positivas. Era aproximación madura a un legado complicado, reconociendo que las personas pueden ser simultáneamente admirables y decepcionantes, generosas y mezquinas, heroicas y humanas. En los años siguientes a la publicación del libro de Blanco Moeno, otros investigadores y periodistas produjeron sus propios análisis de la vida de Mario Moreno. Algunos eran sensacionalistas, exagerando aspectos negativos para crear escándalo. Otros eran más balanceados, tratando de entender las fuerzas psicológicas y sociales que habían creado las contradicciones en su personalidad. Un análisis particularmente perspicaz vino de la psicóloga y académica doctora Patricia Ramírez, quien en el año 2003 publicó estudio titulado La construcción del yo en figuras públicas, el caso de Mario Moreno. En este trabajo, Ramírez argumentaba que las contradicciones de Mario no eran simples hipocresías, sino síntomas de trauma psicológico más profundo relacionado con su infancia pobre y su ascenso meteórico a la fama. Mario nunca tuvo oportunidad de desarrollar identidad integrada, escribió Ramírez. Pasó de pobreza extrema a fama extraordinaria antes de que su yo estuviera completamente formado. Cantinflas se convirtió en su identidad principal, pero era identidad performativa, no auténtica. El Mario real quedó atrofiado, nunca completamente desarrollado. Las contradicciones que observamos, la generosidad pública pero tacañería privada, la defensa del pobre pero desprecio hacia la pobreza, no son simples hipocresías, sino manifestaciones de yo fragmentado, que nunca logró integración completa.
En el año 2006, 13 años después de la muerte de Mario, se abrió al público el Museo Cantinflas en la Ciudad de México, establecido con fondos de su patrimonio según instrucciones testamentarias. El museo exhibía memorabilia de su carrera, trajes que había usado en películas, premios que había ganado, fotografías de momentos destacados, recortes de periódicos documentando su fama. Era santuario dedicado a Cantinflas, celebración de su genio cómico y su impacto cultural. Pero lo que el museo no mostraba era igualmente revelador. No había exhibiciones sobre su vida personal complicada, sobre sus relaciones difíciles con familia y empleados, sobre las contradicciones entre su personaje público y su realidad privada. Era historia sanitizada, cuidadosamente curada para preservar el mito sin confrontar al hombre. Los visitantes salían con admiración renovada por Cantinflas, pero sin entendimiento más profundo de Mario Moreno. Críticos del museo argumentaban que esta era oportunidad perdida, que una presentación más honesta y completa de su vida habría sido más valiosa, más educativa, más respetuosa en última instancia hacia su memoria, que todos sabemos que nuestros héroes son humanos con fallas, y que pretender lo contrario no honra sino infantiliza tanto al héroe como al público. Pero los administradores del museo, siguiendo lo que creían eran los deseos de Mario, optaron por preservar la leyenda en lugar de examinar la realidad. Era decisión que reflejaba tensión más amplia en cultura mexicana sobre cómo recordar a sus figuras icónicas, como seres humanos complejos y contradictorios, o como símbolos idealizados de valores nacionales. Mientras tanto, las fundaciones benéficas establecidas con el patrimonio de Mario continuaban operando. Proporcionaban becas a niños pobres, construían escuelas en comunidades marginadas, financiaban programas de alimentación. Era el bien que Mario había querido que su dinero hiciera después de su muerte, su intento de redimir vida complicada mediante legado filantrópico. Pero incluso estas fundaciones no estaban libres de controversia. En el año 2008, investigación periodística reveló que administradores de las fundaciones se pagaban salarios extraordinariamente altos, que gastos administrativos consumían porcentajes inusualmente grandes de los presupuestos, que la efectividad real de los programas era cuestionable. Había indicios de que el patrimonio de Mario estaba siendo parcialmente saqueado por quienes supuestamente lo administraban para propósitos benéficos. Mario Arturo, quien tenía posición en el consejo directivo de las fundaciones pero no control operativo completo, intentó reformas, exigió auditorías, despidió administradores corruptos, reestructuró operaciones para maximizar impacto y minimizar desperdicio. Pero era batalla constante contra personas que veían el patrimonio de Mario como fuente personal de enriquecimiento. Mi padre habría estado furioso, dijo Mario Arturo en entrevista de 2009. Una de las pocas cosas de las que estoy seguro es que él era obsesivo sobre cómo se gastaba su dinero. La idea de que personas estuvieran robándolo bajo pretexto de caridad lo habría enfurecido más que casi cualquier otra cosa. Estoy tratando de honrar su legado peleando esta corrupción, pero es agotador y a veces me pregunto si vale la pena. Esta lucha por proteger el legado de Mario reflejaba ironía adicional. En vida, Mario había sido controlador obsesivo sobre su dinero. En muerte, ese control se había evaporado y su fortuna estaba siendo manejada y en algunos casos malversada por otros. El hombre que había dedicado su vida a mantener control absoluto sobre cada aspecto de su existencia, había descubierto finalmente los límites de ese control. Durante la década de 2010, comenzó reevaluación académica más seria del legado de Mario Moreno. Universidades organizaron conferencias sobre su impacto cultural, estudiantes escribieron tesis sobre su obra, críticos cinematográficos reevaluaron sus películas con ojos contemporáneos. Este análisis académico era generalmente más matizado que el periodismo sensacionalista, reconociendo tanto sus logros como sus limitaciones. Un tema recurrente en estos análisis era la cuestión de clase. Cantinflas había sido visto tradicionalmente como representante del pobre, del trabajador, del marginalizado. Pero análisis más cuidadosos revelaban que su humor a menudo reforzaba en lugar de desafiar estructuras de clase. Cantinflas raramente ganaba al final, raramente lograba movilidad social ascendente, raramente cambiaba fundamentalmente las circunstancias que lo oprimían. En lugar de eso, sobrevivía mediante astucia y humor, aceptando fundamentalmente su lugar en la jerarquía social, mientras encontraba maneras de hacer esa posición tolerable. Cantinflas era válvula de escape, no agente de cambio.
argumentaba el sociólogo Dr. Héctor Castillo, en artículo académico de 2011. Permitía a audiencias pobres reírse de su situación, sin cuestionar las estructuras que creaban esa situación. Era entretenimiento que hacía la injusticia más soportable, en lugar de inspirar resistencia contra ella. Esto no niega su valor como arte o su impacto emocional positivo en millones, pero sí complica la narrativa de Cantinflas como figura revolucionaria o subversiva. Otros académicos argumentaban contra esta interpretación, señalando momentos en películas de Cantinflas donde sí desafiaba autoridad, donde sí cuestionaba injusticia, donde su humor tenía filo político genuino. Estos debates académicos reflejaban interpretaciones múltiples posibles de la obra de Mario, la riqueza de un corpus que podía ser leído de maneras diversas según la perspectiva del analista. En el año 2013, 20 años después de su muerte, se realizó encuesta nacional preguntando a mexicanos sobre su percepción de Cantinflas. Los resultados eran fascinantes. 92% lo reconocían y lo recordaban con afecto. Pero cuando se preguntaba específicamente sobre Mario Moreno, el hombre, solo 43% podían nombrar algo específico sobre su vida personal. La separación entre el personaje y el hombre seguía siendo casi completa en la conciencia pública. Entre generaciones más jóvenes, el reconocimiento era menor pero todavía significativo. 75% de personas entre 18 y 30 años conocían a Cantinflas, aunque muchos lo veían como figura histórica en lugar de artista contemporáneamente relevante. Su tipo de comedia, basado en juegos de palabras y situaciones físicas, resonaba menos con audiencias acostumbradas a humor más cínico y basado en referencias culturales contemporáneas. Sin embargo, ciertos aspectos de su legado permanecían vitalmente relevantes. El verbo cantinflear seguía siendo parte del vocabulario cotidiano mexicano, usado para describir a políticos que hablaban mucho sin decir nada, a burócratas que se escondían detrás del lenguaje complicado, a cualquiera que usara palabras para oscurecer en lugar de iluminar. En este sentido, Cantinflas había dejado marca permanente en el lenguaje mismo, contribución cultural que sobreviviría mucho más allá de la memoria de sus películas específicas. En el año 2018, 25 años después de la muerte de Mario, un documental titulado Cantinflas, detrás de la risa, fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El documental, dirigido por la cineasta Alejandra Sánchez, tomaba aproximación equilibrada pero honesta a la vida de Mario, incorporando los testimonios contradictorios, las controversias y las complejidades que habían emergido en el cuarto de siglo desde su muerte. El documental incluía entrevistas con Mario Arturo, ahora un hombre mayor que había pasado décadas lidiando con el legado complicado de su padre. Sus reflexiones eran maduras y consideradas. He llegado a entender que mi padre era producto de su tiempo y sus circunstancias. La pobreza extrema de su infancia lo marcó de maneras que nunca pudo superar completamente. El éxito masivo que llegó tan rápidamente lo abrumó de maneras que él nunca procesó adecuadamente. Y la necesidad de mantener la imagen de Cantinflas, de ser siempre el pelado alegre y astuto, le robó la posibilidad de ser simplemente humano, vulnerable, auténtico. El documental también presentaba análisis de psicólogos y sociólogos que contextualizaban a Mario dentro de patrones más amplios. Hablaban sobre cómo trauma de pobreza infantil a menudo resulta en obsesión con seguridad financiera en la edad adulta, sobre cómo fama repentina puede impedir desarrollo emocional normal, sobre cómo presiones de mantener imagen pública pueden crear disociación entre yo público y yo privado, que eventualmente se vuelve patológica. Uno de los momentos más poderosos del documental venía de entrevista con empleada doméstica ya anciana, Rosa Martínez, quien había trabajado para Mario durante sus últimos 15 años de vida. Con lágrimas en los ojos, ella hablaba sobre la complejidad de su experiencia. Don Mario podía ser cruel, sí. Me gritaba, me pagaba menos de lo que merecía, a veces me trataba como si fuera invisible. Pero también hubo momentos de bondad genuina. Cuando mi hijo estuvo en el hospital, él pagó todas las cuentas sin que yo se lo pidiera. Cuando mi esposo murió, él me dio semanas libres pagadas para hacer duelo. No era simplemente monstruo ni simplemente santo. Era hombre complicado y contradictorio, capaz de mezquindad y generosidad, a veces en el mismo día. Este testimonio de Rosa capturaba algo esencial sobre Mario que análisis más académicos a veces perdían: su humanidad fundamental, con todas las inconsistencias que eso implicaba. No era villano calculador ni héroe sin mácula.
Era persona tratando de navegar vida extraordinaria con herramientas emocionales inadecuadas, cometiendo errores, causando daño, pero también creando belleza y ocasionalmente mostrando bondad genuina. El documental fue bien recibido por críticos y audiencias. Ganó varios premios en festivales de cine internacionales y eventualmente fue transmitido por Televisión Nacional Mexicana, alcanzando audiencia masiva. Para muchos mexicanos, especialmente generaciones más jóvenes, que no habían vivido la era de Cantinflas directamente, era primera exposición a la complejidad real del hombre detrás del mito. Las redes sociales explotaron con discusiones después de la transmisión del documental. Algunos expresaban decepción, sintiendo que sus recuerdos de infancia de Cantinflas habían sido manchados por revelaciones sobre las fallas de Mario. Otros argumentaban que la complejidad hacía a Mario más interesante, más humano, más relevante que el mito simplificado había sido. Un tuit viral de periodista cultural capturaba sentimiento común. Ver documental de Cantinflas me hizo entender que nuestros héroes culturales son tan complicados como nosotros. Mario Moreno no fue santo ni demonio, fue mexicano tratando de sobrevivir y prosperar en mundo difícil, cometiendo errores pero también creando arte que tocó millones. Eso es más valioso que mito sanitizado. En el año 2020, durante la pandemia de COVID-19, hubo resurgimiento inesperado de interés en las películas de Cantinflas. Con personas confinadas en casa buscando entretenimiento, servicios de streaming reportaron incrementos masivos en visualización de sus películas clásicas. Una nueva generación descubría su trabajo, algunos encontrándolo anticuado pero encantador, otros conectando genuinamente con el humor y la humanidad de los personajes que interpretaba. Este resurgimiento llevó a nuevas discusiones sobre su legado. Podcasters, youtubers e influencers de redes sociales creaban contenido analizando sus películas, discutiendo su impacto cultural, debatiendo su relevancia contemporánea. El consenso emergente era que mientras algunas películas no habían envejecido bien, conteniendo estereotipos problemáticos o humor que ya no resonaba, su mejor trabajo mantenía poder de entretenimiento y ocasionalmente profundidad emocional que trascendía su contexto histórico. Particularmente popular entre audiencias contemporáneas era El Padrecito, de 1964, donde Mario interpretaba sacerdote en pueblo pequeño que defendía a su comunidad contra cacique corrupto. La película combinaba humor con comentario social genuino, de maneras que audiencias modernas podían apreciar, y el personaje mostraba dimensiones más allá del simple pelado astuto de sus primeras películas. Mario Arturo, observando este resurgimiento desde su retiro relativo, expresó en entrevista de 2021 sentimientos mixtos. Me alegra que nuevas generaciones descubran el trabajo de mi padre. Su arte merece ser recordado y apreciado, pero también espero que entiendan la historia completa, que vean más allá del mito hacia el hombre complicado que era, porque solo así podemos realmente aprender de su vida, tanto de sus éxitos como de sus fallas. En el 28 aniversario de la muerte de Mario en 2021, el gobierno de la Ciudad de México inauguró Plaza Renovada llevando su nombre. Durante la ceremonia, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio discurso que intentaba equilibrar celebración de sus logros con reconocimiento de su complejidad. Mario Moreno Cantinflas fue figura definitoria del siglo XX mexicano. Su arte trajo alegría a millones, su filantropía ayudó a miles. Pero también fue hombre con fallas, con contradicciones que reflejaban las de nuestra sociedad. Al honrarlo hoy, honramos no un santo sino un ser humano que alcanzó grandeza mientras luchaba con sus propias limitaciones. Esa es lección más valiosa que su legado nos ofrece. En los últimos años, ha habido movimiento creciente entre académicos y críticos culturales para reevaluar completamente el lugar de Mario Moreno en el canon cultural mexicano. No para descartarlo o disminuir sus logros, sino para entenderlo en contexto más completo que reconozca tanto sus contribuciones como sus limitaciones, tanto el arte que creó como el hombre que era. Esta reevaluación ha sido particularmente vigorosa en estudios de género. Feministas han señalado que las películas de Cantinflas frecuentemente contenían representaciones problemáticas de mujeres, que sus personajes femeninos raramente tenían agencia real, que el humor a veces dependía de misoginia casual, que era aceptable en su época, pero que ahora se reconoce como dañina. Estas críticas no buscan cancelar a Cantinflas, sino contextualizarlo, entender su obra como producto de su tiempo con todas las limitaciones ideológicas que eso implicaba.
Un ensayo académico particularmente influyente de la profesora Diana Fuentes, en 2022, argumentaba: podemos simultáneamente reconocer el genio cómico de Mario Moreno y criticar los aspectos problemáticos de su obra. De hecho, debemos hacer ambas cosas si queremos entender honestamente nuestro patrimonio cultural. Cantinflas fue revolucionario en algunos aspectos, reforzando estructuras opresivas en otros. Esta complejidad es incómoda, pero es realidad de prácticamente toda figura histórica significativa. La familia de Mario ha respondido a estas reevaluaciones con apertura creciente. En 2022, Mario Arturo donó colección extensa de documentos personales de su padre al Archivo General de la Nación, con instrucciones de que fueran abiertos a investigadores. La colección incluía correspondencia personal, diarios fragmentarios, documentos financieros y otros materiales que proporcionarían a futuros historiadores recursos invaluables para entender más completamente la vida de Mario. He decidido que la verdad completa, con todas sus complejidades, debe estar disponible, explicó Mario Arturo al anunciar la donación. Mi padre vivió vida extraordinaria que merece ser estudiada honestamente. Esconder aspectos incómodos de esa vida no lo honra, lo reduce a caricatura. Prefiero que sea recordado como era: brillante artista, empresario astuto, filántropo generoso, pero también hombre con fallas profundas, con contradicciones nunca resueltas, con heridas de infancia que nunca sanaron completamente. Esta decisión de Mario Arturo representaba ruptura significativa con la tradición mexicana de proteger mitos nacionales mediante ocultamiento de verdades incómodas. Era reconocimiento de que las figuras históricas son mejor honradas mediante comprensión completa que mediante veneración ciega, que podemos aprender más de sus fallas que de su falsa perfección. En 2023, 30 años después de su muerte, México se preparaba para conmemorar el aniversario con serie de eventos que reflejaban esta aproximación más matizada a su legado. Habría retrospectivas cinematográficas, por supuesto, celebrando su genio cómico. Pero también habría simposios académicos examinando críticamente su impacto cultural, discusiones públicas sobre las lecciones que su vida complicada ofrecía, exhibiciones que no ocultaban sus contradicciones, sino que las exploraban abiertamente. El Museo Cantinflas, después de años de resistencia, finalmente acordó expandir sus exhibiciones para incluir secciones sobre aspectos más complejos de la vida de Mario. Nuevas salas explorarían su relación difícil con su familia, sus prácticas como empresario, las tensiones entre su personaje público y su realidad privada. No sería exposición sensacionalista buscando escándalo, sino presentación honesta y contextualizada de hombre completo. Hemos llegado a entender, explicó la directora del museo en conferencia de prensa, que preservar mitos es menos valioso que explorar realidades. Los visitantes, especialmente jóvenes, merecen entender a Mario Moreno como persona tridimensional, no como ícono bidimensional. Esta aproximación más honesta no disminuye sus logros, los contextualiza de maneras que los hacen más comprensibles y en última instancia más significativos. Mientras México se preparaba para estas conmemoraciones, encuestas mostraban que la percepción pública de Cantinflas había evolucionado significativamente. Una mayoría de mexicanos ahora reconocía que había sido figura complicada con logros significativos y fallas notables. Solo una minoría lo veía en términos completamente positivos o completamente negativos. Esta matización de la opinión pública reflejaba madurez cultural creciente, disposición a sostener complejidad, en lugar de colapsar todo en narrativas simplificadas de héroe o villano. Entre artistas contemporáneos, el legado de Mario era visto como advertencia tanto como inspiración. Comediantes jóvenes estudiaban su técnica, su timing cómico, su habilidad de crear personajes memorables. Pero también hablaban sobre la trampa de ser consumido por un personaje, de sacrificar humanidad auténtica en altar de imagen pública. No quiero terminar como Mario Moreno, dijo comediante popular en entrevista de 2023, brillante en escenario pero vacío en vida personal, adorado por millones pero verdaderamente conocido por nadie. Esta lección, quizás, era el legado más valioso de Mario Moreno. No solo su arte, no solo su impacto cultural, sino la advertencia que su vida ofrecía sobre los costos de la fama, sobre la importancia de mantener conexión con humanidad auténtica, sobre los peligros de confundir imagen pública con identidad real. En sus últimos días, según testimonios de quienes lo atendieron, Mario pareció alcanzar algo de claridad sobre estos temas.
En momento de lucidez poco antes de su muerte, dijo a su hijo: «No seas como yo, no sacrifiques vida real por imagen, no dejes que personaje te consuma. Sea auténtico, incluso si eso significa ser menos admirado. Es mejor ser genuinamente conocido por pocos que falsamente adorado por millones». Estas palabras, compartidas por Mario Arturo años después, resonaron con muchos como testamento espiritual de hombre que había aprendido lecciones importantes, demasiado tarde para aplicarlas completamente a su propia vida, pero no demasiado tarde para transmitirlas a siguiente generación. El 30 aniversario de su muerte en abril de 2023 fue marcado con reconocimiento que era celebratorio, pero también reflexivo. México honraba a Cantinflas el artista, mientras finalmente conocía más completamente a Mario Moreno el hombre. Las contradicciones entre los dos ya no eran secretos vergonzosos a ocultar, sino complejidades humanas a explorar y entender. En ceremonia conmemorativa en Palacio de Bellas Artes, Mario Arturo dio discurso que capturaba este balance. «Mi padre fue muchas cosas. Fue genio que creó arte que trasciende generaciones. Fue empresario que construyó imperio desde nada. Fue filántropo que ayudó a miles. Pero también fue hombre que luchó con demonios internos, que cometió errores, que hirió a personas cercanas a él, que sacrificó demasiado de su humanidad por su imagen pública. Al recordarlo 30 años después de su muerte, debemos honrar la totalidad de quien fue. No el mito sanitizado, sino el hombre complicado. Porque solo en esa honestidad podemos realmente aprender de su vida, apreciar sus logros mientras entendemos sus costos, celebrar su arte mientras reconocemos sus limitaciones. El público, compuesto por figuras de cultura, política y entretenimiento, así como admiradores comunes, respondió con ovación que era tanto tributo como reflexión. México finalmente había llegado a términos con una de sus figuras más complejas, ni deificándolo ni demonizándolo, sino aceptándolo en toda su humanidad contradictoria. Cantinflas, el personaje, permanecería inmortal en celuloide, símbolo perpetuo de cierta visión de mexicanidad, de astucia frente a adversidad, de humor como arma de supervivencia. Pero Mario Moreno, el hombre, ahora era entendido más completamente, no como héroe sin fallas, sino como ser humano que había alcanzado grandeza extraordinaria mientras luchaba con limitaciones profundamente humanas. Esa era la verdad que los testimonios finalmente habían revelado, la realidad que había sorprendido a fanáticos pero que eventualmente había enriquecido comprensión de su legado. Cantinflas no era menos grande por conocer las fallas de Mario Moreno. De hecho, el arte se volvía más impresionante al entender las luchas personales del hombre que lo había creado, y las lecciones de su vida, tanto positivas como negativas, se volvían más valiosas al ser vistas con claridad, en lugar de través de velo de mito idealizado. México había aprendido, a través de la historia de Mario Moreno, que sus héroes podían ser humanos, que sus íconos podían ser complejos, que la verdad completa era más valiosa que cuentos reconfortantes pero incompletos. Era lección de madurez cultural, de disposición a confrontar complejidades en lugar de huir hacia simplificaciones. Y en esa lección, paradójicamente, el legado de Cantinflas se volvía no más pequeño, sino más grande, más rico, más profundamente significativo para generaciones presentes y futuras.